So you might recall that David had fled to Philistine country. Puede usted quizá ver allí que recordar que David huyó a la nación de los filisteos. ¿Qué anda haciendo allá? What is he doing over there? Right? And we know that he was tired of Saul chasing him. Él estaba cansado de que Saúl lo estuviera persiguiendo. And he's like, Saul's gonna get me, so I need to go hide. Saúl me va a encontrar y yo me tengo que esconder, or else I'm gonna die. Si no, yo muero. Ignoring the promises that God had already given him, ignorando las promesas que Dios ya le había dado. It's astounding to me, me sorprende a mí, that after having a revival, a 4-day revival where God spoke to a lot of us, que después de una campaña de 4 días, y Dios nos habla, there's still people that are like, I don't know if God loves me. What? Hay gente que dice, no sé si Dios me ama. I don't know if I want to go to church today. No sé si quiero ir a la iglesia ahora. It astounds me. Me sorprende, hermanos. Puede venir un ángel. An angel can come and people will still be doubting. Y la gente todavía duda. Así somos de humanos, ¿verdad? That's how we are as humans. So we're not different than David, that he believed he was going to go to a place to refuge himself. Mire cómo él cree que va a ir a un lugar donde va a encontrar refugio, in the enemy's camp, en el campo del enemigo. And while he's in that land for 16 months, mientras está en esa tierra por 16 meses, he's in a backslidden condition. Él está en una condición, hermanos, de que se enfrió. Espiritualmente hablando. There's no Psalms written. No hay salmos escritos durante esos 16 meses. There is no mention of God. No hay mención del nombre de Dios. There's victories recorded because he became a bandit and he was killing innocent people. Sí hay victorias, pero no como las de Dios, porque él andaba de loco matando a gente inocente. But now we're going to see the consequences of his sin. Ahora vamos a ver la consecuencia de su pecado. You know, sometimes when we hang something in the wall and we make a hole, a veces cuando clavamos algo, hermanos, en la pared y hacemos un hoyito, especialmente cuando es de bloque, especially when it's cinder block, y quitamos ese cuadro, we remove that, quedan las consecuencias, ¿verdad que sí? The consequences stay. Y aunque le pongamos ahí un parche, and even if we put a patch, some caulking, queda allí una consecuencia, a consequence is there. And so too with our sin, también con nuestro pecado, hermanos, el Señor nos perdona, amen. God forgives us, yes. But the consequences stay. A veces quedan las consecuencias, las señales de nuestras decisiones, the signs of our decisions. So in this chapter, if you look, we're going to take a look at chapter 30. Vamos a ver el capítulo 30, and we're going to see what happened after David's backslidden condition. Después de que se resbala de la gracia David, ahora regresa, he comes back, but let me tell you, the consequences are huge. Son grandes las consecuencias. And so it says that it happened in verse 1, versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. David and his men, they reached Ziklag on the 3rd day, and the Amalekites had raided Negev and Ziklag, and they had attacked Ziklag and burned it. Aconteció, this is what happened. But you know, it didn't happen by accident, because the devil can't do anything without God's permission. No era un accidente. Dios lo permite, porque el diablo no puede hacer algo sin el permiso de Dios, ¿verdad? God allowed it because God had a purpose for David's life, even in this situation. Dios tenía un propósito para la vida de David, aún en esta situación. It says on the 3rd day, dice al tercer día. If you see your little maps, si ves tu mapita, I put a little purple circle. Puse un círculo morado, lo pueden ver, and it's right below Gath, above Judah. Está bajito de Gath, arribita de Judá. ¿Pueden ver esa área? That's the area of Ziklag. Esa era la área de Ziklag. And so the 3rd day, they're going back from where they were. Regresan de donde estaban, which was about 25 miles away, como 25 millas. They start marching. Look at Aphek. Busquen a Aphek. A-P-H-E-K. ¿Lo ven?
a la costa, donde está la tribu de Efraín, where Ephraim is, at the beach, yes? So from Ziklag, de Afek a la ruedita, from Afek to that little, al revés, de Ziklag a Afek, from Ziklag to Afek, en el área esa, during that area. They traveled 25 miles, viajaron 25 millas, and so when they arrived, they were tired. Cuando llegaron estaban cansados estos hombres, they were hungry, tenían hambre. You know, when we drive long distances, cuando manejamos largas distancias, y ya entramos a Van Horn. We're reaching Van Horn. Es cuando se me hace lo más largo, hermanos. It's like, it's the longest porque yo ya quiero llegar, right? We want to get there. Está uno por Sierra Blanca y luego si hay viento, you know, you go through Sierra Blanca and if there's wind, you're like, I want to get home. Son como las millas más, para mí, más largas. They're the longest ones. And they were hungry and they wanted to get home because Ziklag was their home. Remember, it's David and his 600 men, David y sus 600 hombres. So let's go ahead. When they get home, cuando llegan, sin embargo, what do they find? ¿Qué encuentran, hermanos? Encuentran que Ziklag, they find that Ziklag had been burned, que había sido prendida en fuego. That the enemies had done what David had done to other cities. Que el enemigo, los amalecitas, habían hecho lo que David había hecho con otra gente. And so, in 1 Samuel 27, en Primera de Samuel 27, you could see all the calamities that he did for other cities. Usted puede ver todo los desastres que David hizo hacia otras ciudades. And scripture says that David, when he would attack those other countries, que cuando David atacaba a los otros países, he didn't leave any man alive, no dejó ni un hombre vivo, or women alive, o mujer vivo. So actually, the Amalekites were a little bit more merciful than David was. Aquí vemos que los amalecitas fueron más misericordiosos que David. So we're going to take you to verse 3 all the way to 25. Vamos a llegar del versículo 3 al 25. Si tienes en inglés, me sigues en inglés, ¿ok? Lo vamos a leer en español. ¿Listos, hermanos? Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las... yo lo leo, disculpen, nomás quería si estaban listos. Pero si lo quiere leer, no me molesta. Y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, gracias a Dios, ¿verdad? Sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguien ha llorado así? Has anybody cried that much? Que ya ni tiene uno fuerzas, right? You don't have strength. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de aprenderlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego, acérqueme el efod. Y Abiatar acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados, no pudieron pasar al torrente de Besor. Verse 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches.
Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteos y de Judá, y a Negev de Caleb, y pusimos en fuego a Ziklag. Y le dijo David, ¿me llevas tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, o sea, de David. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, nomás 400. Imagínense cuántos eran, ¿verdad? Que montaban sobre los camellos. Y libró 18, verse 18, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, diga conmigo todo. Say all. Todo lo recuperó David. Verse 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres, fíjese en esto, lo que es, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que estaba con él. Y cuando David llegó a esos hombres, a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron, ¿por qué no fueron ellos con nosotros? Porque no fueron ellos con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que se las tomen y ya se vayan. 23, David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado? ¿Y quién ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte, mire, del que desciende de la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. 25. Desde aquel día en adelante fue puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Ziklag, envió el botín a los hasta ahí vamos a dejar hasta el 25 to 25. So the Amalekites invaded the south. Los amalecitas habían invadido el sur, and Ziklag in particular, y particularmente a Ziklag. And when they smit Ziklag, they burned it and took the women. Y quemaron esa ciudad y se llevaron a las mujeres, the wives and the lady of David and the ladies of the men, las esposas de David y la de sus hijos. And isn't it amazing that this story, I want to say a couple of things of this wonderful story. Quiero decir algunas cosas de esta historia. David was in a backslidden, as we had mentioned, situation. David había estado en una situación, como dije de antemano, se había, podemos decir, salido del camino del Señor. He was out of fellowship. Estaba fuera de comunión con Dios. I would say about a year and 4 months. Como por un año, ¿verdad? Y 4 meses. And he was just there partying and drinking and fighting with the Philistines. Él estaba haciendo fiesta y tomando y peleando por los filisteos, where he ought not to be, donde no debería de haber estado. When he goes back to Ziklag, as we read, como leímos, cuando regresa a Ziklag, he sees, I have the first slide, that the city, his house and all, had been burned. Él mira que está su casa quemada. Everything material was lost. Todo lo material que tenía, perdido. But much worse was the loss of his family. Pero aún más que eso, hermanos, que había perdido a su familia, ¿sí? And he didn't even know they were still alive. Imagínese, él no sabía si todavía ellos estaban vivos.
His house is burned. He's not sure if they're alive. Qué tremendo que su casa quemada, sus esposas no estaban allí. And in verse 6, versículo 6, it tells us that he was depressed, que él estaba en realidad en amargura de alma. He was so distressed. Estaba tan triste, amargamente en su alma. And not only was his house burned, no solamente su casa quemada, his wives and kids are missing, no encuentra a su esposa y a sus hijos, but his friends, sus amigos, dice la Biblia que lo querían que, it says the Bible that they wanted to stone him. They were upset. They blamed him. Estaban enojados con él porque le echaban la culpa. He loses the respect of his 600 men. Él pierde, hermanos, el respeto de sus 600 hombres. So he's feeling like the light is on him and there's nowhere to look around. Él se siente como que se enfoca en él la luz y no hay él ni dónde escaparse. What happens to you, what happens to me, what happens to us, lo que nos sucede when we wander off to the world for a little while. Cuando nos vamos por ahí en el mundo por un ratito, we get burned out. Nos quema el enemigo, hermanos. Scripture says he's come to kill, steal, and destroy. Dice la Biblia que viene a matar, hurtar y a destruir. When we wander off into the Philistine country, which is a symbol of the world, cuando vamos al campo de los filisteos, que simboliza el mundo, hermanos, our family is affected, ¿sí? Nuestra familia es afectada, amén. Our emotions get depressed. Nuestras emociones están deprimidas. There is not a worse situation to be than to have a foot in the world and one in church. No hay lugar peor que estar con un pie en el mundo y un pie en el Señor. Porque dicen por ahí, no puedes ni pecar a gusto. They say around there, you can't even sin comfortably. Está uno allá, bueno, dicen, they say, you're over there, y está pensando en el servicio, and you're thinking of the service. Pero está uno en el servicio, you're in the service, y estás pensando de estar allá, right? And it's like, the Bible says that a double-minded man is inconsistent in all his ways. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So great distress creeps in. Viene una, aquí dice, amargura de alma. And people don't respect you like they once did. Y la gente ya no lo respeta a uno. A la gente que uno le habla del Señor aún, right? A la, people that you were witnessing to. They start losing respect for what you said. Empiezan a perder respeto por lo que uno dice. And so we make fools of ourselves when we backslide. Cuando nos resbalamos y andamos ahí, hermanos, estamos haciendo cosas necias. It takes a toll. But, however, sin embargo, the end of verse 6, I have it underlined. Al final del verso 6, yo la tengo subrayada. David se fortaleció en Jehová su Dios. It says that David encouraged himself in the Lord. ¿Cuántos decimos amén? David strengthened himself. Él se fortaleció en el Jehová su Dios, in the Lord his God. He didn't wait for someone else to strengthen him. Mire, hermanos, él no esperó que alguien más viniera a fortalecerlo. He didn't have anybody. No tenía nadie. His family was gone. Su familia no estaba. His friends wanted to stone him. Sus amigos lo querían apedrear. He didn't have even, his little corner in his house because it was burned. Ni siquiera podía ir a su casa porque estaba quemada. So if you want to strengthen, some people say, Lord, if you want to strengthen me, here I am. Una gente dice, Señor, si tú me quieres fortalecer, pues bueno, aquí te espero, right? And that's not David's attitude. Esa no es la actitud de David. He strengthened himself in the Lord his God. Él se fortaleció en el Señor, su Dios. And because of that, y por eso mismo, notice how it says in verse 18 and in verse 19. Fíjese cómo dice en el versículo 18 y en el versículo 19. Dice que Dios le dio libertad. God gave him liberty and he recovered. Y todas las cosas que le habían tomado, he recovered everything that the Amalekites had taken. Él pudo, hermanos, recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado. Amen.
in just a couple of days, en unos días. But 4 things I want you to note here. 4 cosas que quiero que usted anote aquí. 4 things about this phrase. 4 cosas about this situation, de esta historia. It's really important for us. Es muy importante para nosotros when we go through seasons like this. Cuando usted y yo pasamos por etapas de esta manera, where we're totally wiped out, donde estamos completamente derrotados, and the Lord can say, el Señor te dice, everything can be recovered. Todo se te puede regresar. Everything can be restored. Todo se te puede recuperar. Amen. So like I said before, como dije antes, number 1, we see that David encouraged himself. Ya vimos que David se fortaleció. If he wouldn't have done that, this was the end of the story. Si él no se hubiera fortalecido en el Señor, esto hubiera sido el final de la historia. ¿Están de acuerdo? But he did it. Él lo hizo. David knew the secret of encouraging himself. David, hermano, sabía el secreto de fortalecerse a sí mismo en el Señor. And if you don't learn this, if I don't learn this, if we don't learn this, y si no aprendemos esto, hermanos, we're going to be perpetually depressed. Vamos a estar por todo el tiempo estresados y deprimidos, emotionally undone, emocionalmente derrotados. And saying, there's no hope anymore. Decir, ya no hay esperanza. It's too late. Ya es muy tarde. Nobody likes me. Nadie me quiere. Everybody hates me. Todos me odian. And you just get down on yourself and you live in a valley. Y se deprime uno y ahí está en el valle. But that's not what David did. He said, no way, I'm going to encourage myself. David no hizo eso, hermanos. Él dijo, aquí yo me voy a fortalecer en el Señor. So how do you strengthen yourself in the Lord? ¿Cómo se fortalece uno en el Señor? You know, it doesn't say how he did it. No dice cómo se fortaleció, and I'm glad. Y qué bueno. Because it's different for every one of us. Porque es diferente para cada uno de nosotros. Amén. Have you ever asked somebody for counsel and they tell you what to do and you try it and nothing happens? ¿Nunca le has pedido a alguien una consejo y te dicen, haz esto, y luego lo haces y no, a mí no me funcionó, especially in the diet, especialmente en las dietas, ¿verdad? Pues ya me tomé los ajos y el orégano y todavía traigo tos, you know, or when you have a cough, I drank the garlic and the oregano. Es que para todos es diferente, for everybody is different. That's why Paul says, work out your own salvation with fear and trembling. Por eso dice Pablo, hermanos, que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So it is God who works in you both to will and to do. Porque es Dios el que vosotros produce así el querer como el hacer. So David being a musician, siendo músico David, I want to say, yo quiero decir, that maybe he encouraged himself through song and worship. Quizá él se fortaleció a través de cantos y adoración. You remember when Saul was depressed by a demon? ¿Se acuerda cuando Saúl era atacado por un demonio, hermanos? ¿Se acuerdan? And he was oppressed, era oprimido. And it was crazy because when David would come play his harp, that demon would leave. Y qué tremendo, porque cuando venía David a tocar su arpa, dice la Biblia que los demonios, ¿qué, hermanos? Huían de él. So I have found over and over in my life, maybe you have too, en mi vida, quizá en tu vida, lo he visto, I have seen it, how it could be a song that just captivates you, como un canto, te cautiva, and it just fills you, y te llena. ¿Alguien le ha pasado? Has somebody happened, verdad? Yo sé que Lulu está manejando y llorando cuando oye las canciones. She was telling us yesterday in Berea how when she's driving is when she speaks with God. So put on good worship music. Ponga buenos cantos de alabanza, de adoración, perdón. You know, they say that country western music, dicen por ahí que la música de country, vaquera, pues yo no sé, ranchera, no sé. You lose your dog, your truck, and you lose, you know, and you lose your wife. Pierde uno la esposa, la troca y el perro. You know, that's not music that's going to help you. Esa no es música que te va a ayudar.
You know, and I'm going to put on Christmas music. Voy a poner música de Navidad. Y luego ahí te dice, last Christmas I gave you my heart and you threw it away, ¿verdad? Y dice que la Navidad pasada te di mi corazón y lo avientaste a la basura. So it's like, okay, that's not going to work. Eso no. Whatever genre you speak of, cualquier tipo de música, there's nothing like music that exalts the King of Kings. No hay nada como la música que exalta al Señor. Amén. And we might say, well, I just like the beat. I don't hear the lyrics. Oh, me gusta el tonito, la música, no oigo, no le pongo atención a las palabras. Well, it takes a toll in your soul. Sí, hermanos, el alma recibe todo eso, ¿verdad? So maybe he strengthened himself in the Lord with his worship, is my opinion. Quizá mi opinión era que se fortaleció con la música de adoración. Or number two, maybe he also strengthened himself with the word of God. Quizá también se fortaleció con la palabra de Dios. Look at his Psalms, mira sus salmos. Psalm 119 is one of my favorite. El Salmo 119 es uno de mis favoritos because every stanza of that poem, cada estrofa de ese poema habla de los estatutos de Dios, his statutes, las ordenanzas, his ordinances, su ley, his law. Salmo 19, me parece Psalm 19 that says, más deseables son tus palabras que el oro, que la miel, más dulces. It says more to be desired than gold and honey are your words. Maybe he encouraged himself with God's word. Quizás él se fortaleció con la palabra de Dios. Maybe he encouraged himself with creation. Quizás él se fortaleció en la creación. Because he would look up and he says, the heavens count the glory of God. Él miraba y decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. And the firmament announces his handiwork. Y los firmamentos anuncian la obra de sus manos. Maybe he just went off and why? Maybe we need to go off to a quiet park. Quizá nosotros para fortalecernos hay que ir a un parque. Instead of the mall or just watching TV o mirar en lugar de ver la televisión o irse a las tiendas. Y luego pues, se deprime uno con los biles and then you have a big credit card bill and it's worse. But whatever works for you, ¿qué funciona para ti? The important thing is that you must work your own salvation. Lo importante es que uno debe, hermanos, ocuparse de su propia salvación. But don't remain in that state or you will lose. No te quedes en ese lugar o te puedes perder. So number one, he encouraged himself. Número uno, él se fortaleció en el Señor. Number two, número dos, versículo 8, verse 8. He inquired of the Lord. Él preguntó al Señor. After he gets encouraged, después de estar fortalecido, la Biblia dice que él preguntó al Señor. He inquired of the Lord. What does he ask them to bring him? ¿Qué les pide que le traigan? El ephod, the ephod. He calls for the priest. Él pide que tráiganme al sacerdote. And the ephod, versículo 8, y tráiganme el ephod. En el 7, perdón, 7 and 8, y el 8. And that ephod was that dress or that tunic worn by the high priest. El sumo sacerdote usaba esta túnica and he had a pectoral, y tenía ese pectoral and it had 12 stones y 12 piedras, uno por cada tribu, one for every tribe. And inside was that Urim and Thummim. Oscar, you reminded me on Monday. Adentro del pectoral estaba el Urim y el Thummim, right? And that meant light and perfection. Eso era luz y perfección. So we don't know how it happened. No sabemos cómo sucedía. Some people say, unos decían que when the priest would inquire of the Lord, que cuando el sacerdote le preguntaba al Señor, that the different stones would light up. Que las diferentes piedrecitas se prendían. And then the letter of that tribe, y la letra de esa tribu se alumbraba, would light up. And then they would make out a word. Y se hacía una palabra. It's what, the historians write. Los que escribían los historiadores. Each tribe represented by one jewel. Cada tribu representada por una piedra, por una joya. The important thing is, lo importante es that he inquired of the Lord. Vino al Señor y le preguntó, should I go after these men? Dice aquí, perseguiré a estos que hicieron esto mal. ¿Y qué le dice el Señor, hermanos? What did the Lord say?
Go. Síguelos. Go. See, he never inquired of the Lord during those 16 months in the Philistine country. Él nunca le pidió consejo al Señor mientras estaba perdido en esos 16 meses con los filisteos. So what does that mean? ¿Qué significa? It says, you must come where God's people are. Tiene uno que venir, hermanos, a donde está el pueblo de Dios. The gems, las joyas. Hágase así, porque usted es joya. Okay? Go like this because you're a gem. You represent God. Usted y yo representamos a Dios. So he encouraged himself in the Lord and he went to go ask where the tribes were represented. Y no solamente se fortaleció, sino fue a pedir a Dios respuesta, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estaban las tribus? So if you're around the church, si tú vienes a la iglesia, all of a sudden it's gonna light up. Se te va a prender el foco. No, se va a prender, ¿verdad? Oh, no, porque hay mucho consejo aquí en multitud de sabios, right? Where there's a lot of wise people. Número 3. He encouraged, he inquired, se fortaleció, le preguntó al Señor, but also he engaged for the Lord. También él se ocupó en las cosas de Dios. He got involved in the fight. Se fue a pelear, hermanos. He got involved. He went after the things that belonged to him. Él se puso las pilas y se fue a arrebatar lo que era de él. And when we are just sitting around, cuando estamos nomás sentaditos and feeling sorry for ourselves y sintiéndonos, ¿verdad?, tristes por mí mismo, las cosas no van a cambiar. Things don't change. We need to get on our horse. Hay que subirnos, ponernos las pilas, subirnos en el caballo and get involved in the conflict of the enemy of our souls. Ir a pelear en contra del enemigo de nuestras almas. Amen. So working for the Lord and winning souls is an amazing thing to do. Trabajar por el Señor, hermanos, ganar almas es algo hermoso que hacer porque nos metemos en el trabajo de Dios. We get engaged in the work of the Lord. No es suficiente el conocimiento y mucho orar. Es bueno, pero no es suficiente. It's not sufficient to pray a lot and study a lot. It's good, but it's not enough. Tenemos que dar. We must give. Tenemos que estar buscando almas. We must be seeking souls. Tenemos que buscar oportunidades para arrebatarle al enemigo las almas que no son de él. We have to find opportunities to grab souls from the enemy that don't belong to him. Remember the widow? She kept getting anointed while she was pouring out. ¿Recuerdan esa viuda que mientras ella daba, se le daba más a ella unción? If we don't give out, si no damos, then the pouring will stop. Se va a detener la llenura. We have to give out. Tenemos que dar. Amen. O nomás la hermana Flores dice que sí. So he goes and he does what the Lord asks him to do. Va y hace lo que el Señor le dice que quiere que haga. And he gets everything back. He recovers everything. Él viene y se le restaura, hermanos, recuperó todo. Número 4. So he's strengthened, fortalecido. He inquires of God. Le pregunta a Dios. He engages in the things of God. Se pone ocupado en las cosas de Dios. And he gets inspired by God. Número 4. Le inspira el Señor. Le cambia su corazón. Verse 24 and 25. Verso 24 y 25. When he gets back and he recovers everything. Cuando él regresa, hermanos, y recupera todo, some guys say, hey, don't share with the ones that didn't go. Le dicen, no compartas con los que no fueron. And David said, wait a minute, I'm inspired now. Yo estoy inspirado. If the Lord was gracious and generous with me, how can I not be gracious and generous with them that were taking care of our stuff? Si Dios fue generoso y lleno de gracia para conmigo, ¿cómo yo no puedo hacer lo mismo con los que se quedaron atrás cuidando todo lo que era nuestro? So he was inspired by God. He becomes like God. Es inspirado por Dios, hermano. Se hace como Dios. No wonder he was a man after God's own heart. ¿Con qué razón era conforme al corazón de Dios? The 200 that were just too tired to go. Había 200 que estaban muy cansados para ir.
But he goes, from now on, this is the way it's going to be. We're going to share because they're just as important as us. Dice, de hoy en adelante es ley. Vamos a compartir el botín porque ellos son tan importantes como los que fuimos. And look at this principle. Mira este principio. Those that give to missionaries get an equal reward with them. Si usted da misiones, usted comparte el mismo galardón que ellos. To those that pray for missionaries, a los que están orando por los misioneros, you're taking care of the supply line. Usted y yo estamos guardando la línea o las cosas que ellos dejan aquí. Amen. Cuando es, me gusta eso, hermana. I like that. Because you're making sure that the supplies are being protected and provided. Los que nos quedamos orando y dando, estamos asegurándonos que todo lo que ellos necesitan está aquí guardadito y que siga lo que se puede suplir. Equal reward with those that are in the front lines. Es igual el galardón como los que van a la línea de batalla. That's amazing to me. Qué maravilloso es. Some of you are going to walk in heaven with this crown you can't even carry. Algunos de ustedes van a estar en el cielo con una coronota que no van a poder ni guardar en la porque usted oró, porque usted dio y sembró. Because you gave, because you were able to sow and you prayed. Amen. It's beautiful how God works. Qué hermoso como el Señor trabaja con nosotros. So he says it's law, it's ley. So now let's go to verse 26. Ahora el versículo 26. Los cuatro cuales eran. What are the four? He encouraged himself, se fortaleció. He inquired of the Lord, le preguntó al Señor. He engaged with the Lord. Él trabajó, se puso, ¿verdad? A trabajar por el Señor. And he was inspired by the Lord. Y fue inspirado por el Señor. Now in verse 26, it tells us something politically shrewd that he did. Algo políticamente sabio que hizo aquí en el 26. Cuando David llegó a Ziklag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. I think I skipped a slide. You can go to the third one. Aquí les da del botín, because not only did he go get everything that belonged to him, he got more. He got all the plunder of the enemy. No solamente él recuperó lo que tenía, hermano, sino que le añadió porque agarró todo lo que era del enemigo. And isn't it beautiful how God returns us not only what we lost, but even more? Qué hermoso que el Señor no solamente te regresa lo que perdiste, sino te da más. Amen. Te da más. So David takes the spoils to these men. David lleva del botín a estos hombres. Que era de los enemigos de Jehová, that were from the enemies, to his friends all over Judah, a sus amigos en todo Judá, because he knows one day I'm going to need their support. Un día yo voy a necesitar que me ayuden. So qué sabio, ¿verdad? So he's not distressed anymore. Ya no está deprimido. He's now in victory, giving away presents like Santa Claus. No. Santa Claus doesn't exist. Okay. Él no solamente ya no está deprimido, sino anda regalando como si fuera Pancho Claus, ¿verdad? He's back on track. Ya regresó como él era. Now let's go really quick on chapter 31. Rapidito, terminemos en el capítulo 31. Let's look at verses 1 through 6, versos 1 al 6. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, fíjese, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásamela con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre de ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos, hermanos, sus varones.
In the meantime, mientras tanto, we see that Saul and Israel were in a battle against the Philistines. Vemos que Saúl está en guerra contra los filisteos. And trágicamente, Saul is judged by God. Saúl es juzgado por Dios. ¿Me puede alguien leer Primera de Crónicas 10? Can somebody go to 1 Chronicles 10, verso 13, verse 13? He is struck by many arrows. I think I have a slide there. And is severely wounded. Lo flecharon, hermano. Y está herido. Vea este retrato. Mientras alguien lea Primera de Crónicas 10:13. Can somebody find 1 Chronicles 10:13? Ahí está el botín, mire que les está llevando a los amigos. Sorry, mijo. Ahora el que sigue. Ahí está flechado. Ah, no. Es que había una que estaba así muy fea con flechas y mejor puse esta. Okay. ¿Quién tiene crónicas? Chronicles. ¿Dije crónicas o corintios? Crónicas, sí, ok. ¿Quién lo tiene? Joel, ¿lo tienes? Ok. ¿El 14 ya lo leíste también? So why did Saul die? ¿Por qué muere Saúl, hermanos? ¿Qué más? Porque consultó. Y Jehová le trajo el juicio. Se le llegó el juicio. You know, the judgment came. People play around with God a lot. Mucha gente juega mucho con el Señor. And they get away with it a lot. Y aparentemente se salen con la suya, porque Dios es tarde para enojarse y grande en misericordia. He is slow to anger and he's great in mercy. Pero un día se llega el tiempo. One day the time will come. And so he is severely wounded. He's killed. He kills himself. Él está herido y él se mata solo sobre su espada. And it's funny because it's not funny. It's curious. Curiosamente, when he's dying, cuando él está por morir, he's not saying, God, forgive me. Yo no leí que dijo, Dios, perdóname. Lord, I'm sorry I went to that witch in the other chapter last week. Señor, perdóname por haber ido con esa bruja el capítulo pasado, la semana pasada. Rather, he's interested in his appearance. Le interesa su apariencia. He doesn't want to be embarrassed. Dice, no quiero que vengan y me escarnecen. He doesn't want to die and have his enemies gloat over him. Él no quiere morir y que sus enemigos se burlen de él. So even in dying, he's caring about himself. Aún al morir, él está pendiente de él. His reputation, but never his character. Su reputación, pero nunca cuida su carácter. Listen. There is a difference between reputation and character. Hay una diferencia entre reputación y carácter, ¿sí? Reputation is what people perceive you to be. La reputación de uno es lo que la gente percibe que yo soy. And you can make them think a lot of things about you. Y uno puede engañarlos y que piensen cosas de uno. But character is who you are when no one is looking. Carácter es quien uno es cuando nadie está viendo. And Saul was more concerned about his reputation. Y a Saúl le interesaba más su reputación than his character before God, que su carácter ante Dios. He's concerned about his image instead of how God sees me. Está, hermanos, él preocupado de su imagen más que lo que Dios piensa o sabe que yo soy, who God thinks I am. He's dying and he turns around to his armor bearer. Ahí se está muriendo y va con su paje de armas y le dice, is my hair okay? ¿Cómo está mi pelo bien? Is my tie straight? ¿Está bien? Mi corbata está derecha. Instead of saying, God, I have sinned and I know this judgment is for me. En lugar de decir, Señor, yo he pecado y este juicio es por mí. He had rebellion in every way, and he endangered the entire Israelites. Y él
puso en peligro a todos los israelitas porque termina el 6 diciendo, todos sus varones mueren también. It says that in verse 6 that all of his men also die. That's why leaders have a greater responsibility. Por eso los líderes tenemos una grande responsabilidad, because when we fall, we endanger the entire people of God. Cuando uno cae, ponemos en peligro a todo el pueblo de Dios. And when you and I fall, we put in danger our kids. Y cuando usted y yo le fallamos al Señor, ponemos en peligro, amén o no amén, a nuestros hijos. And so, that's why there's high standards in 1 Timothy 3:2. Por eso en 1 Timoteo 3:2 hay responsabilidad, hay estándares, hay responsabilidad para los que somos líderes, to those that we are leaders. Let's continue and finish verse 7. Versículo 7. Continuemos y terminemos. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron, fíjese, en esas ciudades. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. These were called headlines. I'm just kidding. They cut his head. Sorry. Hicieron las noticias. Remember, the Philistines had a tall champion named Goliath. Los filisteos, disculpe, tenía un gigante alto llamado Goliat. Y when David killed him, what did David do? ¿Qué hizo David cuando lo mató? Le cortó la cabeza. Verse 10 and 11, verso 10 y 11. Y se pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo, hermanos, en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes de Jabes de Gilead se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. They took the body of Saul and they fastened it to the wall. Los filisteos agarraron el cuerpo, le quitan la cabeza y la mandan por todas las ciudades y lo ponen en la pared. They humiliated Saul, lo humillaron, and the people of Israel, y al pueblo de Israel. Saul's tragic death gave an opportunity for the enemy to feel they were victorious. La muerte trágica de Saúl le dio oportunidad a los enemigos del Señor pensar que habían ganado. They mocked the living God. Se burlaron del Dios vivo. And they burned the bodies. Aquí quemaron los cuerpos. It's the only cremation instance in the Bible. El único lugar donde yo veo que hay cremación en la Biblia. And it's probably because the bodies were so destroyed. Probablemente, hermanos, los cuerpos estaban feos, horribles, torturados. I'm sure that on the wall the animals would come. Quizá cuando estaba colgado en la pared venían los animales a atacarlos. But these men of Jabesh Gilead, estos hombres de Jabes de Gilead, escucharon, no eran israelitas, they were not Israelites. They heard lo que había pasado y que el cuerpo de Saúl estaba colgado, that Saul's body was hanging in the temple of Ashtaroth, en el templo de Astaroth. And it says that they went y caminaron toda la noche. Verso 10. And verse 10 says that they walked all night. El 12, perdón. At 12. They walked all night. Because 40 years before, porque 40 años antes, hermanos, en 1 de Samuel 11, en 1 Samuel 11, los de Jabes de Gilead habían sido atacados. These people from Jabesh of Gilead were attacked. And this enemy of them, y el enemigo de ellos, was the king of the Ammonites, Nahash, el rey Naas, el rey de los Amonitas. He says, I'm going to pluck your eye out. Les voy a sacar el ojo. We learned about this. Usted diga, sí, hermana, sí me acuerdo porque todo me acuerdo. I remember, yes. I'm going to take your eye out. And when Saul was young, a young king, cuando Saúl estaba jovencito, un rey jovencito, dijo, se enojó. He got angry and he walked all night y caminó toda la noche para defenderlos, to defend them.
Now 40 years later, 40 años después, they walk all night to rescue his body. Ellos caminan toda la noche para rescatar su cuerpo. It's another principle here. Es otro principio aquí en el libro de Gálatas, in the book of Galatians, where it says, whatever a man sows, that is what he's going to reap. Que lo que el hombre siembra, eso también segará, right? So God's word promises, la palabra de Dios promete, the Lord himself promises, Dios mismo, el Señor nos promete that if we do good, if we sow good seed, we're going to get good stuff. Que si usted siembra buenas cosas, va a cosechar buenas cosas. Now it might take 40 years, a lo mejor dure 40 años, okay? But, or maybe it comes back the next day, o quizá el siguiente año. But what we give out will come back. Lo que uno da, hermanos, regresa. We're not going to go into it tonight, but you can read it at home. No lo vamos a ver ahora, pero si usted ve, usted léalo en la casa. Segundo de Samuel 1:19 en adelante. 2 Samuel 1:19 and on is David's response. Es la respuesta de David. When David hears of Saul's death, cuando David escucha de la muerte de Saúl, he mourns and he writes a song. Él duele, hermanos, y escribe un canto, verse 19 through 27 of 2 Samuel chapter 1. Segundo de Samuel capítulo 1, 19 al 27, escribe un canto, and his song is called the Song of the Bow, el canto del arco. Gracias. El canto del arco. And in spite of everything that Saul does against David, David speaks well of Saul after his death. Y a pesar de todo lo mal que Saúl hizo en contra de David, hermanos, David se expresa bien de Saúl después de la muerte de Saúl. He chooses to have a kind heart. Él escoge, hace la decisión de tener un corazón lleno del Señor, full of God. He never follows the tragic steps of Saul. Él nunca sigue los pasos trágicos de Saúl. As you stand, mientras se pone de pie. So what is the message for us? ¿Qué es el mensaje para nosotros? Amen. Saul's primary failure was he was only seeking himself instead of the Lord. He only saw God when he was in trouble. Saúl solamente buscó al Señor, hermanos, cuando él le apretaba el zapato. Nunca lo buscaba para relación. He never sought God for relationship.